Bueno, retomemos entonces del ejercicio anterior, del video anterior. Repasemos. En un circuito resistivo, la tensión y la corriente están en fase. En un capacitivo, la corriente adelanta 90 grados con respecto a la tensión. Y en un inductivo, están desfasados también, 90 grados. La corriente acá va a trazar 90 grados con respecto a la tensión. Recordemos también entonces que tenemos acá en el primario una bobina donde hemos aplicado una tensión, ¿no es cierto? Una FEM, y lo recorre una corriente. Entonces, esta FEM va a estar desfasada 90 grados con respecto a la corriente, porque es un circuito inductivo. Entonces acá lo hemos representado a la FEM en el eje vertical y a 90 grados la corriente. Y el flujo está en fase con la corriente. Bueno, también recordemos una de las leyes de Kirchhoff, ¿no es cierto?, que decía que la tensión aplicada al circuito es igual a la suma de las caídas de tensión en el circuito. O sea que V1 va a ser igual a R1 por I1 más R2 por I1 sería también acá. En la misma corriente como están en serie, ¿no es cierto? I1 recorre tanto R1 como R2. Para el transformador también va a pasar algo similar. Aplicando la ley de Kirchhoff, V1 que va a ser igual. Va a ser igual a la corriente por la resistencia. Esta resistencia es la resistencia propia del alambre de la bobina. Como esta bobina tiene muchas vueltas, va a tener una gran longitud y va a tener una resistencia, ¿no es cierto? Y esta bobinita representa las pérdidas magnéticas que existen en el transformador. Entonces, para el caso que en el secundario no esté conectado nada, si no hay conectado nada, no va a haber una circulación de corriente, o sea, I2 no va a existir. Solamente va a existir una corriente I0 o corriente de vacío que le llamamos. Y esa corriente de vacío va a ser la suficiente para vencer las pérdidas esas que se producen. Y como esta corriente atraviesa una resistencia y una bobina, entonces va a tener una componente resistiva y una inductiva. Recordemos que la inductiva está a 90 grados con respecto a la resistiva. Entonces va a tener una forma de esta manera. Acá vamos a tener sobre este eje una corriente M o magnetizantes. Acá estarían incluidas también las pérdidas resistivas. Y una componente F, que serían las pérdidas en el hierro, a 90 grados de la resistiva y las magnéticas. Esas dos me van a formar la corriente de vacío. Ese sería el primer paso. Entonces, la corriente de vacío. Bueno, ahora conectamos acá una resistencia. Ponemos una resistencia acá. Entonces cerramos el circuito y va a circular una corriente I2. Esa corriente I2, cuando pase por la bobina, va a crear un flujo que se opone a la causa que lo produce. Pero este flujo que está acá entre las bobinas debe permanecer constante. Entonces, como este tiende a disminuirlo, para permanecer constante debe aumentar. ¿Y qué va a aumentar? Va a aumentar la corriente. Acá ahora va a aparecer una corriente I1, que va a ser mayor a la corriente I0 de vacío. O sea que esta corriente I1 aparece como consecuencia de la corriente I2. Supongamos que la corriente I2 aparece acá, ¿no es cierto? Esta sería la componente I2. En el primario va a aparecer una corriente equivalente a la I2 para mantener el flujo constante. Entonces acá va a aparecer una I2 pero opuesta, o sea, una menos I2. Entonces ahora vamos a tener
menos I12 e I0, esas dos, la suma de esas dos, sumando vectorialmente, nos va a dar, esto habría que hacerlo a escala y con regla, ¿no es cierto? Nos va a dar I1. Y eso sería entonces el diagrama vectorial para la corriente I1. Vamos a tener la corriente de vacío y para contrarrestar el efecto de la corriente de 2. La suma de las dos me produce I1.